egresado de la carrera de turismo ecológico y la licenciatura en gestión ecoturística de la UCR, y por supuesto que le tengo un gran aprecio siempre a la institución. Y no, pues en todo lo que pueda aportar en este proceso, pues enhorabuena y ojalá que la conversación que tengamos esta tarde sea provechosa para... Diego, no sé si me escucha, pero es que creo que... ¿Me escuchan? Hola, hola, Cris. Sí, parece que se pegó. No sé si sería mi computadora acá la señal o todo el sistema en general. Sí, yo ahora sí te escucho, no sé si me están escuchando. Sí, se escucha bien. Sí, sí se escucha. Se escucha bien. Los dos. Ok, perfecto. No sé si podemos continuar, Diego. Sí, perdón, bueno, no sé cuánto pudieron escuchar, pero no, les decía que para mí es un gusto de verdad tener esta oportunidad de conversar con ustedes. Evidentemente, le tengo un gran aprecio a la UCR y por supuesto a la carrera de turismo que nos vio crecer hace ratillo y no, pues aquí estamos para compartir un ratito la conversación con ustedes. Yo tengo clarísimo de que voy a sacarle el máximo provecho y a disposición las preguntas que tengan y en lo que les pueda colaborar, pues con todo gusto. Yo preparo una presentación y quedo a la espera de que Cristian me indique en qué momento la puedo proyectar. Perfecto, Diego. Agradecerle nuevamente. Para efectos de la charla, bueno, vamos a tener la participación de Diego. Vamos a observar y escuchar la exposición de él. Y después de eso, si hay un periodo abrimos un periodo un laxo ahí para preguntas o algunos comentarios para que Diego tal vez nos ayude ahí si tienen alguna duda los participantes. Entonces, bajo esa dinámica, le cedo la palabra a Diego nuevamente. Bien, muchas gracias. Voy a compartir una presentación. Ahí la están viendo, ¿sí? Sí. Sí, se ve. Bien. Bueno, nuevamente agradecerles por la oportunidad. Tal vez les cuento un poco. Yo tengo
11 años de estar inmerso en el tema de turismo en áreas silvestres protegidas. He tenido la oportunidad de estar en diferentes puestos en este tiempo. Como bien apuntaba Cristian, arranqué hace 11 años trabajando directamente en campo, en el Parque Nacional Santa Rosa. Ahí inicié carrera con el SINAC. Y después de un paso de 2 años y medio más o menos, me vine a trabajar en la unidad ejecutora del proyecto BIT Turismo, del cual ahora pues les puedo comentar un poco, y ahora sí a nivel nacional. Y bueno, después de eso pasé a la coordinación de algunos programas al interno de la institución, y tengo un poquito más de 2 años de estar fungiendo ahora sí directamente en el Ministerio de Ambiente como, bueno, como asesor de los jerarcas, en este caso de la viceministra y el señor ministro de Ambiente. Entonces, esa es un poco la experiencia que he desarrollado en estos años en temas de áreas silvestres protegidas. Y bueno, pues la idea es conversarles un poquito de cuál es ese rol que cumplen las áreas silvestres protegidas en el modelo turístico del país, que a veces quizás no lo hemos logrado poner en dimensión, pero eso es un poco lo que quisiera comentarles hoy. Bueno, quizás, porque hablamos de turismo, ¿verdad? Y quizás esta presentación quisiera hacer la advertencia de que la he preparado y la he presentado en otras ocasiones previo a la situación extraordinaria que estamos viviendo en este momento con la emergencia del COVID-19. Pero sí es cierto que antes de esta situación, pues el turismo definitivamente es una actividad que a nivel mundial tiene una relevancia, pues a todas luces clara, ¿verdad? El 10% del Producto Interno Bruto mundial es generado a partir de la actividad del turismo, lo que representa el 7% de las exportaciones mundiales. Además, uno de cada 10 puestos de trabajo a nivel mundial está relacionado de forma directa o indirecta con la actividad turística, generando 1.4 billones de dólares en exportaciones a nivel mundial. Pero también es cierto que el turismo pues, es una actividad que ha permitido fortalecer todo lo que tiene que ver con conservación del medio ambiente, con conservación del patrimonio cultural también, y en muchos casos ha promovido la paz y la seguridad de los países, y Costa Rica creo que también es un caso ejemplar en ese sentido. Esos datos que les estoy mostrando son de la Organización Mundial de Turismo, donde evidencia que en el año 1950 la cantidad de turistas que viajaban alrededor del mundo era alrededor de 25 millones de turistas anuales. Para el año 2012 ya se alcanzó el billón de turistas anuales circulando por todo el mundo. Y esas estimaciones probablemente con la crisis del COVID van a variar, pero la expectativa antes de la pandemia era que para el 2030 la cantidad de turistas viajando alrededor del mundo fuese de 1.8 billones de turistas. Entonces, definitivamente la actividad turismo pues tiene una relevancia trascendental en la economía de los países. ¿Y cuál es la situación de Costa Rica? Bueno, ustedes la conocen bastante bien, pero quizás aquí les muestro algunos datos. Por ejemplo, en el año 2017, en el índice de competitividad turística que todos los años publica el Foro Económico Mundial, Costa Rica se ubicó en la posición número 38 de un total de unos 170 países a nivel mundial. Esa es una posición realmente privilegiada, y mucho de esa condición se debió o se debe fundamentalmente a lo que se ve en esta otra tabla. El Foro Económico Mundial lo que hace es valorar una serie de criterios e indicadores para determinar cuál es la posición de competitividad turística de cada uno de los países. En el caso puntual de Costa Rica, como pueden ver en esta imagen, uno de los puntos que obtiene mayor puntaje de alguna forma es el componente de recursos naturales. Tuvo una calificación de 5.4 y pueden ver que es la calificación de todos los indicadores, es el más alto.
Evidentemente tenemos algunos puntos bajos, por ejemplo, los recursos culturales y el turismo de negocios, con una calificación de 1.7, que es bastante bajo. Y el otro elemento que siempre nos castiga el Foro Económico Mundial es en términos de desarrollo de infraestructura vial, fundamentalmente. Pero por lo demás, en términos de competitividad turística, siempre resalta el componente de recursos naturales. Y eso lo puede ver uno, sobre todo cuando revisa quién visita Costa Rica, ¿verdad? Estos son datos acumulados al 2018, donde tenemos evidentemente un aumento paulatino de la visitación turística o de llegadas internacionales a Costa Rica. El 2018 cerró por primera vez superando la barrera de los 3 millones de visitas. El año 2019 todavía aumentó ese número. Y cuando nos vamos a revisar los datos de cuál es el comportamiento de los visitantes que están en el país, vemos que seguimos teniendo, sí, claramente una alta dependencia del mercado norteamericano, ¿verdad? Fundamentalmente Estados Unidos y Canadá, como países de importancia alta. Pero también es cierto que en los años más recientes se ha hecho un esfuerzo importante por diversificar esa atracción de turismo fundamentalmente europeo, y cada vez es más importante la cantidad de turistas del viejo continente que nos están visitando. No podemos dejar pasar de lado que también el turismo sudamericano ha venido creciendo o venía creciendo, ¿verdad? Porque tenemos una realidad en estos últimos meses, pero es cierto que el año pasado y el año antepasado, con la apertura o con la incorporación de nuevas aerolíneas como la TAM, por ejemplo, que ya están trayendo turismo directamente desde Sudamérica, pues ha venido cambiando un poco el comportamiento de los porcentajes de visitación o de nacionalidades del país. El dato de los 3 millones y poquito más se refiere a llegadas internacionales. No podemos también dejar de lado de que un porcentaje importante de eso representa los ingresos que se han hecho por las fronteras terrestres. Hay un número importante por la frontera nicaragüense, ¿verdad? De 429.990 visitas o ingresos en el año 2017, que también hay que tomar en consideración. Ahora, ¿cuál es el perfil del turista que nos visita? Bueno, ustedes también lo conocen, ¿verdad? Tiende a ser un turista cuyo principal motivo de ingreso al país es por ocio, por recreo, por placer. No tenemos tanto turismo de negocios en el país, como sí ocurre en otros países, incluso de la misma Centroamérica. Hay un gasto promedio importante de alrededor de $1,200 por visitante, con una estadía media de 12.5 noches en el país. Ese dato incluso venía aumentando en los últimos años. Seguimos teniendo un porcentaje importante de visitas de personas que viajan en pareja. Es un destino digamos, reconocido a nivel mundial para turismo en parejas. Sin embargo, también hay un porcentaje importante de visitantes que lo hacen en familia, un 21.6 es el número que nos da el ICT en ese momento. Las nacionalidades, pues seguimos teniendo una dependencia importante de turismo estadounidense, pero como les decía, cada vez ha venido aumentando más el turismo europeo y de otras latitudes. Entonces, quizás aquí recordar que hay turista cuando viene a Costa Rica. Efectivamente tenemos atractivos naturales de alta jerarquía, marcados o representados en este mapa por esas estrellas verdes que vemos distribuidas en diferentes regiones del país. Evidentemente hay un atractivo de playa de jerarquía media y alta, depositado con especial atención en la costa pacífica del país. Hay algunos atractivos culturales y rurales de una jerarquía media.
Pero aquí quizás lo importante que yo quisiera resaltar es con este mapa y el próximo que les voy a mostrar, es que los atractivos naturales de alta jerarquía definitivamente tienen una relación directa con la presencia de áreas silvestres protegidas en el país. Este es el mapa de áreas protegidas que tenemos en Costa Rica. Recordemos que un poco más del 26% del territorio costarricense se encuentra protegido bajo alguna categoría de manejo, entendiéndose esto como parques nacionales y reservas biológicas, como las categorías de mayor protección de alguna manera. Pero tenemos una serie de áreas silvestres protegidas con categorías un poco más permisivas y que incluso muchas de ellas están en manos de privados que convierten al país en uno de los países a nivel mundial con mayor cobertura forestal, no solo porque tenemos un 26% del territorio bajo conservación estricta, sino que también hay otro 26% aproximadamente representado por corredores biológicos que hacen que el 52% del territorio costarricense esté protegido, o más bien ese 52% tenga cobertura forestal en el país, y es un número bastante representativo. Adicionalmente a eso les comento que en el marco del plan de descarbonización, la meta que se ha planteado el país en temas de cobertura forestal es lograr alcanzar un 60% del territorio bajo cobertura forestal, es decir, pasar de un 52 a un 60% significa alrededor de 400.000 hectáreas más reforestadas de lo que tenemos al día de hoy. Ahora, evidentemente, ese alto porcentaje que se encuentra protegido en el país conserva una importantísima biodiversidad para un país con un territorio tremendamente pequeño, en el cual se alberga casi el 6% de la biodiversidad del mundo. Y evidentemente esa biodiversidad pues atrae cada vez más a visitantes de cualquier región del mundo. Entonces, en ese sentido, vale la pena revisar cuáles son el comportamiento de la visita del turismo a las áreas silvestres protegidas de Costa Rica. En este gráfico podemos ver con esas tres líneas, en una primera, la verde, la que está más al margen superior, es el acumulado de turistas tanto nacionales como extranjeros. En el año 2018 cerramos con 2.14 millones de visitas a las áreas protegidas y con un comportamiento siempre predominando el turismo extranjero, 1.156.000, pero cada vez más acercándose a un casi 50-50 con visitas de turismo nacional. Entonces, cuando también comparamos la visitación o el comportamiento de las llegadas internacionales al país versus las visitas de extranjeros a las áreas silvestres protegidas, vemos que tienen un comportamiento relativamente similar. Cuando aumentan las llegadas internacionales al país, aumentan las visitas a las áreas protegidas, y cuando hay una disminución, pues también se ve reflejado a nivel de áreas silvestres protegidas. Lo cierto del caso es que esto refleja que gran parte de la visitación que ingresa al país tiende a visitar alguna área silvestre protegida. Bueno, ¿cuál es la política del país en materia de desarrollo turístico? Ustedes conocen, la pena repasarla un poco. Recordemos que somos uno de los países pioneros de alguna forma en la certificación de sostenibilidad turística, el CST. Costa Rica ya lleva varios años certificando a empresas que de forma voluntaria han optado por digamos, una operación sostenible en su actividad turística, y cada vez aumentan más las actividades. Es decir, el CST arrancó con hoteles, certificación de hoteles, y hoy en día pues ya hay una gama amplia
de actividades como parques temáticos, rent-a-cars, tour operadores, restaurantes e incluso áreas silvestres protegidas con la nueva guía de certificación de sostenibilidad turística que pueden optar por esa certificación, por ese sello que de alguna manera refleja cuál ha sido la dinámica en temas de política pública para el desarrollo de la actividad turística en el país. Hay un programa que se ha venido consolidando en los últimos años, que es la Ruta Nacional de Aves de Costa Rica, programa que en definitiva, cuando uno revisa cuáles son los puntos calientes para avistamiento de aves en el país, pues tiene una clara vinculación con espacios protegidos. Y ese es un mercado sumamente interesante, es decir, el mercado de avifauna, ustedes también lo conocen, es un mercado con un potencial de aproximadamente 9 millones de personas que pertenecen a alguna organización internacional para el avistamiento de fauna, con una condición muy particular, a quienes le hemos llamado pajareros, ¿verdad? Como el turista pajarero, tiende a ser un turista que suele dejar más plata en los destinos y tienden a gastar bastante dinero, ¿verdad? Entonces es un turismo, es un foco, digamos, o un nicho de mercado muy interesante que Costa Rica ha sabido aprovechar en los últimos años y pues con más empuje en los años más recientes. Recordemos que el país también tiene un programa de turismo rural comunitario que en muchos de los casos tienen una áreas alrededor de espacios protegidos del país. Llevó al SINAC en su momento a también plantear una política de desarrollo turístico para, entonces, allá como por el año 2011, después de un proceso de discusión amplio, el SINAC logró en ese momento, en la historia de la institución, un crédito, un préstamo con el Banco Interamericano de Desarrollo para fortalecer el programa de turismo en áreas silvestres protegidas de Costa Rica. En ese sentido, quizás el préstamo en términos de recursos no fue tan amplio como tienen que ser los préstamos del BID, en este caso fue por 19 millones de dólares, pero permitió, además de desarrollar una serie de facilidades de infraestructura turística en las áreas protegidas, en 9 áreas protegidas en aquel momento, bueno, ese es el caso Tortuguero, con desarrollo de alguna infraestructura básica, pero además de esto permitió conversar a lo interno de la institución sobre el balance que tiene que haber, sí, entre turismo y conservación, es más necesario protegidas. Y es fácil de decir, pero que al la observación, pues siempre existe, digamos, alguna discusión seria sobre cuál es el balance que tiene que existir en términos de la actividad turística en las áreas protegidas. Pues aparte de esta iniciativa, pues también se desarrolló una estrategia de turismo sostenible para la institución, en donde se identificaron una serie de ejes de actuación en los cuales se ha tratado de venir avanzando el SINAC en los años más recientes, pero que quizás todo esto que se logró incorporar nuevamente el tema de la planificación turística a nivel de áreas silvestres protegidas. Y evidentemente todavía hay mucho que hacer y ahorita les voy a comentar sobre eso, pero sí es cierto que de alguna manera existió un antes y un después del préstamo de ese. Y es que así debió haber sido, es decir, el impacto económico que genera las áreas silvestres protegidas a la economía nacional quedó claramente reflejada en un
estudio el INPE de la Universidad Nacional el año pasado y que en este cuadro se puede ver reflejado. Aquí quizás lo que hizo el estudio de SINPE fue determinar cuál es el aporte económico de los parques nacionales y reservas biológicas a la economía del país. Entonces, en este estudio se refleja, tomando en consideración, por ejemplo, las actividades, digamos, turísticas que se generan alrededor de los parques nacionales y reservas biológicas. En el año 2016, aunque el estudio es del año pasado, pero con datos del 2016, el país tuvo ingresos por más de 1.000 millones de colones en un año por la presencia de los parques nacionales y reservas biológicas. Y de esos 1.000 millones de colones, en realidad el altísimo porcentaje se debió a actividades de turismo a nivel nacional. Perdón, estoy dando mal el número. Son 1.000 millones de colones, es decir, es 1 billón de colones lo que genera al año la presencia de parques nacionales y reservas biológicas para el país. Ahí lo que se hizo fue estimar, por ejemplo, cómo se distribuye el dólar a lo largo, digamos, de una visita a un parque nacional, cuánto, digamos, le genera en términos de transporte, en términos de alimentación, en términos de planilla, en términos, por ejemplo, de combustible, etcétera. Y esos son los números que arroja el estudio. Es decir, es una inversión, o hoy se ve reflejado como una inversión, lo que desde los años 70 se empezó a construir en este país con la creación de particularmente parques nacionales en ese momento. Evidentemente, la institución, el SINAC, tiene una serie de retos en términos de gestión de la actividad turística en las áreas silvestres protegidas. Aquí trato de exponerles algunos de sus principales retos. En este gráfico lo que se muestra es el comportamiento de la visitación en el Parque Nacional Volcán Tenorio. Como pueden ver acá, en el año 2011 el parque estaba recibiendo poco más de 20,000 visitas por año. En el año 2014 empezó a crecer dramáticamente el turismo en este parque nacional y eso se debió fundamentalmente a que la carretera de acceso al parque nacional fue mejorada por la municipalidad de Upala y eso disparó dramáticamente la visitación del Parque Nacional Volcán Tenorio, ¿verdad? Que para el que no se ubica tal vez muy bien, es donde está el famoso Río Celeste. Entonces, esto evidentemente es algo que se sale de las manos de la institución. Pasamos en el 2011 de 22,000 visitas a cerrar el año 2018 con alrededor de 118,000 visitas. Y yo les puedo casi que asegurar que con la misma cantidad de funcionarios y de personal y de equipo que teníamos en el 2011. Es decir, este es uno de los retos que tiene la institución. A veces hay factores externos que provocan un comportamiento de esta naturaleza. Les voy a mostrar otro caso puntual, que es el Parque Nacional Volcán Irazú. En el año 2015 el parque recibía un poquito menos de 200,000 personas. Acá de igual manera nosotros con el proyecto del BIT teníamos un componente para inversión en infraestructura fuera de las áreas silvestres protegidas, particularmente para mejorar caminos de acceso a los parques nacionales que nos permitieran aumentar la visitación. Logramos llegar a un convenio con la Municipalidad de Cartago y la Municipalidad de Oriamuno para mejorar el camino de acceso que lleva al sector Prusia del Parque Nacional Volcán Irazú en el 2015 y lo que pasó, lo que ven en este gráfico. Pasamos en el 2015 de unas 195,000 visitas en ese año a cerrar el 2008 con 425,000 visitas. Es decir, en un plazo de 3 años
duplicamos la visitación al Parque Nacional y nuevamente con la misma infraestructura, con el mismo personal y con los mismos recursos. Entonces, es cierto que hay algunos factores que a veces llevan a que esto ocurra y podría ser que la institución no necesariamente esté preparada para estos cambios tan vertiginosos como se muestran en estos dos casos. Entonces, sí es definitivamente un desafío para la institución lograr diversificar un poco la visita. Y eso es lo que trato de plantear en esta otra diapositiva, ¿verdad? La visita la tenemos o la teníamos antes del COVID muy concentrada en pocas áreas silvestres protegidas. Por ejemplo, el 70% de la visitación total que recibe el SINAC está concentrada en 6 parques nacionales, fundamentalmente en el Parque Nacional Manuel Antonio, Volcán Irazú, Marino Ballena, Tortuguero, Cahuita y Volcán Tenorio. El 70% de la visitación concentrada en 6 parques nacionales. Si eso lo desglosamos un poco más, nos da que el 44% de la visitación de turismo extranjero está concentrada en 2 parques nacionales, en Manuel Antonio y en el Parque Nacional Tortuguero. O sea, hay una altísima concentración y dependencia de la visita del turismo extranjero en 2 parques nacionales. Y cuando revisamos el comportamiento del turismo nacional, tenemos que el 63% de este turista nacional lo recibimos en 3 parques nacionales, fundamentalmente Manuel Antonio, Volcán Irazú y el Parque Nacional Marino Ballena, con la complejidad de que evidentemente, aunque no es una regla, pero sí es conocido que el comportamiento del turismo nacional a veces no es el mismo o no es el que uno quisiera dentro de un área silvestre protegida. Entonces, claro, ese es el 63% concentrado en 3 parques nacionales. Si le agregamos que además lo concentramos en épocas estacionales muy cortas, pues podrán imaginar que probablemente el impacto que se genera es más elevado. Otro de los retos que tenemos en el Sistema Nacional de Áreas de Conservación es lograr desestacionalizar las visitas a las áreas silvestres protegidas. Cuando realizamos la visitación mensual, pues si bien es cierto, estamos hablando de que la actividad turística ya de por sí es estacional, pues quizás es también cierto de que a lo interno de la institución podríamos procurar realizar una serie de acciones para distribuir de una forma más equilibrada esa visitación que está concentrada en momentos muy particulares, una temporada alta que inicia fundamentalmente en el mes de diciembre y se prolonga hasta marzo aproximadamente, con un importante crecimiento en Semana Santa. Otro pequeño o considerable incremento, perdón, en el mes de julio, pero sí es cierto que tenemos en el mes de mayo, junio y a partir de agosto un decrecimiento considerable que a la larga, si lográramos realizar una serie de acciones más de carácter de inteligencia de mercado y tal, podría ser que esa visitación logremos distribuirla de una forma más equilibrada a lo largo de todo el año. Adicionalmente, pues como otros desafíos, es importante pues tener una adecuación de las tarifas de ingreso a las áreas silvestres protegidas. Es cierto que usualmente se cobra una tarifa prácticamente igual para cada área protegida para turismo extranjero, que tiende a ser $15, con unas pocas excepciones donde se cobran $12. Y para turismo nacional tenemos áreas protegidas como Tenorio, en la cual tenemos aquel problema que le mostré anteriormente de una altísima visitación, que lo que se le cobra al turismo nacional son 800 colones por ingresar al parque. Entonces, definitivamente deberíamos de adecuar tarifas, y cuando digo adecuar tarifas no significa necesariamente aumentar de forma vertiginosa el costo de las tarifas, pero sí probablemente utilizar el mecanismo de tarifas
para incluso distribuir la visita a las áreas protegidas y por qué no pensar en cobrar tarifas diferenciadas para diferentes atractivos. Es decir, si yo soy un visitante que lo que me interesa es el avistamiento de aves, probablemente esté más interesado en ingresar a un área protegida a las 5 de la mañana para poder disfrutar del avistamiento de aves y estar saliendo a las 7:30 de la mañana, pero nuestras áreas protegidas abren en su mayoría a las 8 de la mañana. Entonces, definitivamente podemos ver ahí una oportunidad de diversificar los ingresos de las áreas protegidas, pero también modificar las tarifas de ingreso para mercados o productos muy particulares. Había un sistema de inteligencia de mercado. Desafortunadamente, a pesar de tener más de 2 millones de visitas por año, quién nos visita y cuáles son sus gustos y preferencias. Nada más se lleva un registro del turismo por nacionalidad, en el mejor de los casos, pero en otros casos, en otras áreas protegidas, pues tal vez únicamente se registre si es nacional o es extranjero, sin estar claros de qué tipo de nacionalidad nos están visitando. La necesidad de ampliar los servicios turísticos, fortalecer los productos turísticos de las áreas protegidas. En muchos de los casos, los atractivos que tenemos en los parques nacionales responden a un sendero de acceso que fue utilizado hace 20 o 30 años por guardaparques para labores de control y protección y que tal vez no estén diseñados necesariamente como un atractivo turístico, pero que dada la condición particular de que se empezó a recibir turismo, pues los visitantes sencillamente fueron enviados a realizar un recorrido por tal sitio, pero sí es necesario probablemente ampliar esa posibilidad de servicios turísticos dentro de las áreas protegidas. Y pues todo el proceso de fortalecimiento institucional. Aquí yo quisiera comentarles pues que cada vez es más necesario generar los ingresos propios para el sistema de áreas protegidas. El sistema de áreas protegidas de este país es financiado de diferentes fuentes. Hay una transferencia del gobierno central de la República proveniente de algunos impuestos específicos para tal fin. Hay otros recursos que tal vez no son tan representativos, que vienen del timbre de parques y otros elementos, pero es cierto que un porcentaje importante en la recaudación de ingresos para el SINAC es a través de la visitación a las áreas silvestres protegidas. Alrededor del 40% del presupuesto institucional proviene del Fondo de Parques Nacionales, que es donde se depositan los recursos por cada tiquete de ingreso a las áreas protegidas que se vende. Entonces, el SINAC pues, debe fortalecerse en el sentido en que se debe entender que la actividad turística, además, es un mecanismo de financiamiento para la conservación de este país. Y bueno, otro de los retos fundamentales es procurar y promover tener un turismo responsable, un turismo de bajo impacto, un turismo que venga precisamente a disfrutar y aprender de las áreas silvestres protegidas, de la biodiversidad que tenemos en este país, del capital natural tan reconocido a nivel mundial. Queremos tener más turismo como el que vemos en estas fotografías, un turismo responsable y respetuoso, y disminuir en la medida de las posibilidades el turismo irresponsable, el turismo de impacto. Estas fotografías, algunas parecieran ser un poco jocosas, pero son reales, ¿verdad? En esta izquierda, aquí arriba, ese es el cráter del Parque Nacional Volcán Irazú. Entonces, es un visitante definitivamente con una acción, digamos, irresponsable. Esta fotografía que aparece acá en el margen superior derecho se hizo bastante hace 2 o 3 años. Eso es en la ciudad silvestre.
y el que usted ve aquí no son rocas, son tortugas lora en un tour de desove. Pueden ver la cantidad de personas que están definitivamente generando impacto sobre una actividad, digamos, natural. La fotografía que vemos en el margen inferior izquierdo, esto es en el Parque Nacional Manuel Antonio. En este caso, el mapache lo que se está robando es un banano que ya está bastante mal, pero en otras ocasiones se han robado bolsos, carteras, con teléfonos, con billetes, con todo lo que ustedes se pueden imaginar de los visitantes. Pero más allá de eso, lo cierto es que hay un impacto en la fauna que ya está claramente documentado, ¿verdad? El caso de los mapaches, por ejemplo, en Manuel Antonio hay estudios del ICOMBI de la Universidad Nacional donde demuestra que el mapache, que es una especie con un comportamiento nocturno, en el caso del Parque Nacional Manuel Antonio, han cambiado su comportamiento y hoy en día son animales diurnos, porque precisamente ya han aprendido a alimentarse por los visitantes y han aprendido a robarle la comida a los visitantes, y eso definitivamente pues tiene un impacto que a veces a uno le cuesta creer sobre la especie propiamente. Aquí hago un paréntesis para comentarles que desde que los parques nacionales se cerraron, producto de la emergencia nacional por el COVID-19, empezamos a monitorear en los parques nacionales de mayor visitación qué estaba pasando con la fauna silvestre. Y uno de los casos más reveladores fue el Parque Nacional Manuel Antonio. Después de que se cerró el Parque Nacional a la visitación, las principales especies de mamíferos, fundamentalmente, bueno, tal vez algunos reptiles, pero principalmente mamíferos, ya se dejaron de ver en el área cercana a la playa. Se alejaron de la playa y se adentraron en las partes más boscosas del Parque Nacional. Y eso responde a que no había turismo. Y al no haber turismo, no habían tronaditas, ni picaritas, ni papaya en la playa. Entonces, se demostró claramente de que sí hay un impacto generado por la actividad turística en la fauna silvestre y quedó pues más que reflejado con esta situación. Entonces sí, hay bastantes retos, hay bastantes desafíos, pero aquí lo importante es que tenemos que tener en contexto que la presencia de las áreas protegidas ha sido uno de los pilares fundamentales en el desarrollo del modelo turístico que tenemos hoy en Costa Rica. Si quitamos las áreas protegidas del país, el turismo que llegara a este país sería otro, sería probablemente menos, y el desarrollo turístico de Costa Rica probablemente estaría basado en un turismo de sol y playa, que ya todos sabemos que incluso el mismo desarrollo pues promueve grandes hoteles, grandes cadenas hoteleras, como ocurre en otras partes de Centroamérica y de Mesoamérica, a contraparte, digamos, de lo que ocurre en el país, en donde el 90% de los hoteleros de este país son pequeños, micro y pequeños hoteleros que han tenido la oportunidad de desarrollar sus emprendimientos alrededor de las áreas protegidas, y eso ha fomentado, digamos, el modelo turístico que tenemos hoy en Costa Rica. Entonces, pues eso era un poco lo que quería comentarles con esta presentación, y a partir de ahora pues quedo sujeto a cualquier consulta, comentario que con todo gusto pueda cubrir. Diego, muchas gracias por su participación y por su aporte. En realidad ha sido muy interesante para mí y estoy seguro, digamos, de que le va a generar muchas cosas positivas a los estudiantes, ¿verdad? Qué interesante esto, ¿verdad? La visión que se ha tomado de considerar a los parques nacionales como un recurso, con ya una gestión, como podríamos pensar cualquier empresa, ¿verdad? Esto es sumamente fundamental. Cuando se iniciaron
las áreas silvestres protegidas, creo que no se había visualizado todo esto, pero por dicha Costa Rica lo ha hecho bien. Y bueno, toda esta información a nivel de estadística, ¿verdad? Es sumamente importante para tomar decisiones, ¿verdad? Y a ustedes que están ahí en la parte esta de gestión, es fundamental porque hay veces es difícil, ¿verdad? Que el país o a nivel de política se quiera invertir, pero bueno, ya se ha venido haciendo por dicha y estamos viendo los resultados. Ahora, como usted lo mencionaba, se nos vino esta nueva situación del COVID, pero esperemos que más bien esto nos genere muchos aportes para seguir haciendo las cosas bien. Interesante esa observación de la fauna, Manuel Antonio, ¿verdad? Nos ayuda a replantearnos cómo debemos de hacer las cosas en los parques nacionales. Y evidentemente, si había gente que dudaba del daño que a veces hacen los turistas, pues ahí queda totalmente comprobado. Habrá que seguir trabajando en esa línea. Y no sé, bueno, este es espacio principalmente para los estudiantes, ¿verdad? Ellos son la razón de ser del curso y de la U, entonces me gustaría abrir el espacio para alguna consulta que ellos tengan, algún aporte o alguna sugerencia. Sí, yo tengo una pregunta. Puede plantearla, Juanes. Ok, bueno, en relación de que usted comenta que a través del BIP se han mejorado las áreas protegidas en sentido de infraestructura y otros métodos para que haya más visitación, por ende hay más, digamos, hay más dinero, por decirlo así, recaudado por medio de las áreas protegidas. Sin embargo, siempre ha habido esa problemática de falta personal o falta de infraestructura. Con ese dinero que se recoge de esa manera, no se puede invertir en esas debilidades que tienen las áreas protegidas. Sí, vamos a ver. Efectivamente, sí. Aquí es importante mencionar que, bueno, el SINAC es una institución que tiene una serie de responsabilidades, digamos, dentro y fuera de áreas protegidas. Dentro de áreas protegidas, pues es estrictamente el tema de conservación de la biodiversidad, pero también es cierto que fuera de áreas protegidas al SINAC le corresponde gestionar todo el recurso natural, recurso hídrico, el tema forestal, es decir, las responsabilidades institucionales realmente es en el 100% del territorio, sea área protegida o no lo sea. Y es cierto que hay una deuda histórica que tiene la institución en temas de inversión en infraestructura para las áreas protegidas. No es tan sencillo lograr cubrir esa deuda en temas de infraestructura. Son 160 áreas silvestres protegidas a lo largo de todo el país. Y los recursos definitivamente son limitados. Hay regulaciones por parte del Poder Ejecutivo, como ustedes conocen, no solo para la institución, sino para todo el aparato estatal relacionados a contención del gasto público. Entonces, pues sí pasa con bastante frecuencia que no es posible, digamos, crear nuevas plazas, por ejemplo, guardaparques. Hay un faltante de recurso humano en las áreas protegidas, que no estamos del todo claros de cuántos funcionarios más se requieren, pero es evidente que hace falta recurso humano, hace falta recurso económico y es una realidad de que el turismo, pues además de ser una herramienta, digamos, de desarrollo socioeconómico para el país, pues también es un mecanismo para generar ingresos para promover la conservación. Pero
en efecto, los recursos sí se utilizan para inversión en las áreas protegidas, pero son insuficientes y hay que seguir buscando mecanismos más allá de la actividad turística para promover mayores ingresos y mayor inversión en los parques nacionales. Ok, entendido, muchas gracias. No sé si, es que veo ahí la manita en la aplicación de María José. No sé si es que tiene alguna consulta, María José. Hola, Cris, sí, si me permites. Por Si no supuesto. hay algún otro. Ok. Quería consultarle a Diego sobre si desde la institución se está planteando la interpretación del patrimonio como herramienta para aportar a la conservación de áreas silvestres protegidas cuando se les está dando uso público, ¿verdad? Y como atractivo turístico, como forma de ordenamiento de la actividad y propuesta de conservación. Vieras que tal vez se me cortó un momentito y escuché, la escuché muy entrecortada la pregunta. Tal vez me la puede repetir, por favor. Sí, claro. Sobre si la institución, o sea, SINAC está considerando la interpretación del patrimonio dentro de las áreas silvestres protegidas para promocionarlos, ¿verdad? Como atractivo turístico de una forma más ordenada, ya que ¿verdad? Son de gran atractivo y de gran uso público. Sí, me imagino que se refiere, María José, al patrimonio, digamos, cultural y arquitectónico, tal vez. A la interpretación del patrimonio, en este caso natural, ¿verdad? Ok, sí. No, definitivamente, definitivamente. Uno de los elementos que les mencionaba en algún momento es la necesidad de el fortalecimiento institucional. El SINAC, como institución, históricamente digamos, ha sido muy buena técnicamente en temas, por ejemplo, forestales. eh, Muchísimo el personal institucional son ingenieros forestales, hay mucho biólogo, lo que sí es cierto es que eh, la misma institución requiere de un replanteamiento de su recurso humano. Hasta hace pocos años no se contaba con profesionales, digamos, en otras ramas, por ejemplo, en turismo. Y eso ha venido pues, cambiando muy lentamente a lo interno del sistema, pero sí se refleja como una necesidad, todo el tema de interpretación, pero más allá de eso, digamos, el entender que las áreas protegidas forman parte de una dinámica turística nacional y forman parte de un elemento de cada destino turístico, es fundamental para que la institución tome el rol protagónico que tiene en el desarrollo de la actividad turística. Pero sí es cierto que hay que trabajar fuertemente en temas internos, tengo que reconocerlo, para fortalecer la gestión del turismo, pero además fortalecer un recurso o tener un recurso humano sólido en temas de turismo que permita precisamente lo que usted apunta, María José, de aprovechar ese patrimonio, digamos, que tenemos a lo interno de cada área silvestre protegida. Gracias, Diego. No se tiene como un plan. Bueno, yo sé que ahorita la condición económica del país está compleja, ¿verdad? Y posiblemente hablar de plazas futuras para turismo es complicado, pero no sé si dentro de la estrategia, ¿verdad? De solucionar estos desafíos o aportar a estos desafíos que se tienen en turismo pueda ser abrir nuevas plazas para personas especialistas en turismo con estas habilidades requeridas. Sí, aquí tal vez me encantaría decir que si hay un plan,
para al menos plazas institucionales realmente el panorama es complejo. Lo que sí hemos logrado recientemente fue aprobar una ley de la República para que organizaciones no gubernamentales puedan contratar personal de apoyo para las áreas silvestres protegidas. Y personal de apoyo se refiere a todas aquellas actividades que no son necesariamente las que realiza un guardaparque de control y protección, ¿verdad? Es decir, los temas de control y protección, la actividad estrictamente policial, esa no se le puede delegar a un tercero, pero actividades de desarrollo turístico, de atención al visitante, de gestión de la actividad turística, de la planificación estrictamente de los espacios turísticos en las áreas protegidas, esas acciones sí las puede realizar eventualmente este personal de apoyo que le menciono. Nos ha costado bastante poder implementar esto porque las ONGs, bueno, y desafortunadamente esta ley que les comento quedó un poquito amarrada a que son únicamente ONGs las que pueden contratar ese personal de apoyo. Lo hemos hecho recientemente, por ejemplo, contratando personal para el Parque Nacional Corcovado. Algunos hoteleros de la zona están inyectando dineros o donando dineros a una ONG, ¿sí? Porque como la ley habla de ONGs, entonces los hoteleros le trasladan los recursos a una organización no gubernamental de la zona y esta organización está contratando personal para apoyo en la gestión del Parque Nacional Corcovado. Tenemos 2 o 3 casos particulares, ¿verdad? O 2 o 3 contrataciones que hemos logrado en este tiempo, pero ahí tenemos esa posibilidad. Hay otro elemento que es importante de mencionar y es que a la larga hay una posibilidad o una oportunidad de mejora en todo lo relacionado a el voluntariado en las áreas protegidas. Yo creo que ante las circunstancias particulares de escasez de personal que se tiene, el optar por el mecanismo del voluntariado, por un voluntariado no entendido como la persona que ocupamos que vaya con un martillo a colocar 2 clavos en una baranda que se está cayendo, sino un voluntariado incluso más dirigido y más profesionalizado para los elementos fundamentales que la institución requiere. Y eso incluso uno lo podría ver hasta como una oportunidad de negocio para la institución. Hoy en día quien trae, bueno, hoy en día no, digamos previo al COVID, quien traía a los voluntarios al país, extranjeros que estaban pagando hasta un montón de dinero, son empresas privadas y al final esos voluntarios terminan en las áreas protegidas realizando algunas labores que a la larga no son tan trascendentales, pero sí están dejándole mucha plata a estos, llamémosle intermediarios de alguna forma. Pero ¿por qué no pensar en que la misma institución sea la que tenga esa capacidad de tener un programa de voluntariado robusto, sólido, que permita generar ingresos, ¿sí? Pero además atender necesidades puntuales que tienen las áreas protegidas en este momento. Entonces, en ese sentido, yo creo que hay algunas oportunidades que se han explorado que tal vez no han logrado llevarse o aprovecharlas como se podría, pero que ahí están y que no se pueden invisibilizar porque yo creo que pueden ser herramientas muy valiosas para la gestión de las áreas protegidas. Gracias. Diego, Sí, no sé si Cris. lo lograste ver acá en el chat, que Natalia tiene una pregunta. Vamos a ver cómo funciona el cobro del impuesto y de cuánto es el mismo. Bueno, vamos a ver. El impuesto, no sé si se refiere tal vez a la tarifa de ingreso a las áreas protegidas. Tal vez les explico un poco, o sea, a ver si logro tal vez responder la pregunta. El SINAC tiene un presupuesto institucional cercano a los
45.000 millones de colones anuales. De esos 45.000 millones, poco más, poco menos, la estructura, digamos, de ese presupuesto viene de una transferencia del gobierno central de la República, que es el monto más alto. Y eso es fundamentalmente para cubrir planilla. Hay otro porcentaje que es el segundo más importante, que es lo que les decía, alrededor del 40%, que es lo que generan las áreas protegidas por visitación, es decir, lo que le cobramos al visitante. Y tal vez ahí ese monto, como les decía hace un rato, oscila entre el turismo extranjero, el adulto extranjero, usualmente 12 o 15 dólares, y el turista nacional entre 800 colones y 1.200 colones. Eso al final del día representa un casi 40% del presupuesto institucional. Y hay otros rubros menores, como por ejemplo el timbre de vida silvestre, que se recauda cada vez que pagamos el marchamo de nuestros vehículos, que representa más o menos una recaudación de un poco más de 3.000 millones de colones anuales, que tiene un fin específico para el tema de atención de vida silvestre, que es todo otro rollo a lo interno de la institución. Entonces, más o menos, todos esos elementos, digamos, presupuestarios sobre diferentes fuentes de ingreso, digamos, conforman el presupuesto institucional que, como les decía, oscila más o menos en unos 45.000 millones de colones anuales. Eso varía. Y aquí tal vez les cuento que con el asunto del COVID, el SINAC se está viendo tremendamente afectado en términos presupuestarios, porque como les decía, el ingreso a las áreas protegidas es un rubro tremendamente importante. Para que se den una idea, por cada mes que tuvimos los parques nacionales sin visitación, que además esto nos cayó en plena temporada alta, el sistema dejó de recaudar 2.000 millones de colones mensuales. Entonces, es cierto de que tenemos un impacto importante en términos presupuestarios en este momento. Pero si trato de entender la pregunta de Natalia, no sé si la respondí correctamente. Hay un presupuesto institucional que proviene de diferentes fuentes. Hay un monto de ese presupuesto que corresponde al ingreso de las áreas protegidas, que significa más o menos el 40% del presupuesto institucional. Y el monto global de toda la institución anualmente es cercano a los 45.000 millones de colones. Buenas noches. Yo también tenía una pregunta. Mi pregunta es, bueno, empecemos por el principio, a desgajarlo un toque. Primero, desde mi perspectiva, creo que una de las partes débiles de los parques nacionales, bueno, las áreas silvestres protegidas en general, son los famosos caminos o senderos en este caso, que muchos, como tú mencionabas, fueron parte de caminos que utilizaban los guardaparques para transitar y realizar diferentes acciones. No fueron pensados en el turismo. Debido a la pandemia que estamos viviendo, el turismo se ha detenido y en sí todas las actividades humanas en los parques y también el mantenimiento de estos senderos. Por lo tanto, mi pregunta es que si existe algún plan para aquellos senderos que se vayan a estropear, para volverlos a ponerlos, digamos, en funcionamiento a la hora que pase la pandemia o cuando sea necesario, para poder volver a recibir turistas, porque por ejemplo hay senderos que son totalmente naturales, como Corcovado, como Piedras Blancas y otros parques que no reciben tanta visitación, pero también es importante, y otros que sí reciben visitación, pero igual no están en las mejores condiciones, digamos, para recibir cierto tipo de turismo, como turismo accesible o otro tipo de turismo. Esa sería mi pregunta. Mucho gusto. Sí, gracias, Cristian. Bueno, en efecto, yo creo que uno de los principales retos que tiene la institución en este momento es, bueno, no en este momento, creo que ha sido un tema recurrente en los últimos años, es lo relacionado al mantenimiento de la infraestructura. Yo soy consciente de que a nivel,
digamos, presupuestario, no siempre se logran destinar los recursos necesarios o suficientes para el mantenimiento de la infraestructura. Y eso nos lleva a repensar todo el esquema, digamos, presupuestario institucional. Más allá, digamos, de la reapertura de las áreas protegidas producto del COVID, bueno, ya tenemos 12 áreas protegidas que ya están recibiendo visitación desde hace un par de semanas. Y precisamente hoy se lograron abrir varias áreas protegidas adicionales para la visitación. Y pues el mantenimiento que se dio para la reapertura, en muchos casos respondió a coordinaciones que logramos tanto a nivel interno, pero también con aliados institucionales. Bajo las circunstancias actuales, el presupuesto original se está viendo afectado. Muchas veces recurrimos, aliados, me refiero en muchas ocasiones a organizaciones no gubernamentales que trabajan en el ámbito ambiental y que siempre nos tienden a echar bastante la mano. Pero además de esto, es importante mencionarles que la institución ha venido haciendo un esfuerzo por buscar otros mecanismos más allá que permitan que el mantenimiento de la infraestructura se garantice a lo largo de los años y que no tenga que depender necesariamente del presupuesto institucional. Y aquí me refiero puntualmente a un mecanismo que ha venido implementando la institución para la concesión de algunos servicios a los cuales se los ha llamado servicios no esenciales dentro de las áreas protegidas, y esto se refiere puntualmente a aquellas actividades turísticas como por ejemplo una tienda de souvenirs o una cafetería o el guiado dentro de un área protegida que puede ser concesionado u otorgado, digamos, a un tercero a través de un proceso de contratación que le paga un canon, digamos, a la institución, pero que también ese canon puede ser una mezcla de un canon en efectivo y otra parte en especie. Y esto lo hemos venido haciendo en algunos casos para que ese canon en especie se vea reflejado en el mantenimiento de la misma infraestructura. Doy el caso puntual del Parque Nacional Corcovado. El Parque Nacional Corcovado tiene una concesión desde hace algunos años otorgada a un consorcio de la comunidad de San Gerardo de Rivas, y este consorcio pues le paga a la institución un porcentaje, digamos, establecido en un contrato entre las partes en efectivo, pero además es el mismo consorcio el que se encarga del mantenimiento del sendero de San Gerardo, el sendero de acceso de San Gerardo de Rivas hasta Base Crestones. Y es el mismo concesionario el que se encarga del mantenimiento de la infraestructura en el albergue de Base Crestones. Ese es un caso muy particular, pero es un mecanismo que ha sido muy eficiente y que lo estamos tratando de replicar en otras áreas protegidas para, además de mejorar la experiencia del visitante con servicios de mayor calidad y operados por, en el mejor de los casos, algunas organizaciones comunitarias, pero además, de alguna manera, se le puede dar mantenimiento a la infraestructura. El SINAC, de alguna manera, se quita esa obligación y se la traslada a un concesionario quien se hace responsable de ese tema. Entonces, hay mecanismos que son interesantes de analizar y este es uno de ellos que nos puede permitir darle mayor sostenibilidad a los temas de mantenimiento de infraestructura, que sí son, digamos, un talón de Aquiles en las instituciones, porque llenarse de infraestructura es difícil, pero a veces es más difícil darle mantenimiento adecuado. Muchas gracias. Diego, teníamos el aporte de Luis. Luis me comentaba que él está en este programa de voluntariado que se ha venido implementando. Y creo que era al que te referías también. Y eso ha sido una buena iniciativa porque, bueno, acá en Golfito el parque nacional más cercano es el Parque Nacional Piedras Blancas. Y efectivamente, el problema de funcionarios, que hay muy pocos, digamos, es una realidad.
y eso está afectando bastante. Entonces, qué dicha que tenemos un participante de ese programa. Excelente, eso es una buena noticia. Los programas de voluntariado han sido eficientes y yo creo que siempre hay oportunidades de mejora. Y hay que entender que el voluntariado puede servir para muchas cosas, ¿verdad? Nuevamente, sin que se me malinterprete lo que voy a decir, pero a veces hay voluntarios de cualquier parte del mundo, bueno, llamémoslo voluntario, al final es un turista que está viniendo al país a tener la experiencia de estar en un área protegida y está pagando un montón de dinero. Y tal vez el recurso, tal vez el trabajo que realice ese voluntario, pues no requiere un nivel de expertise amplio, pero ahí hay una oportunidad. Hay una oportunidad para generar ingresos para el sistema y a la larga con ese ingresos que se generen a través de ese voluntariado, podamos solventar los problemas de mantenimiento y otro tipo de cosas que hemos hablado. Pero además está el voluntariado más especializado, ¿verdad? Y me alegra saber que Luis funge como voluntario en el área protegida, porque a veces la gente local es la que más aprecia, ¿no? El mismo recurso que ahí se tiene. Y definitivamente esa labor del voluntariado hay que reconocerla, hay que fortalecerla. También tenemos una necesidad de desarrollo de infraestructura para los mismos voluntarios en las áreas protegidas. Tenemos un decreto de voluntariado que establece que los voluntarios que pernoten en las áreas protegidas no pueden, digamos, pernotar en las mismas instalaciones hechas para los funcionarios. Entonces hay casos bastante tristes, diría yo, en donde hay una demanda altísima de voluntariado, pero por no tener las condiciones de infraestructura tenemos que rechazar. Entonces sí es cierto de que ahí también tenemos que prestarle muchísima atención a un recurso que es muy valioso, que puede ser tan valioso como tener funcionarios que hoy en día las restricciones presupuestarias no nos lo permiten. Perfecto, Diego, muchas gracias. No sé si alguno tiene alguna otra consulta para usted, Diego. Vamos a ver si alguno de los chicos del curso seminario, si no me permite, para hacerle una consulta, Diego. Diego, tengo entendido, según lo que usted indicaba ahí, que lo que ha sido mejorar las vías de comunicación, en este caso, por las municipalidades, ha venido a incrementar la visitación en las áreas silvestres protegidas. ¿Es así, Diego? Sí, bueno, yo presenté un par de casos puntuales, el de Parque Nacional Volcán Tenorio y el del Parque Nacional Volcán Irazú, para el sector Prusia particularmente. Son dos ejemplos bastante claros y contundentes en los cuales con una acción, ¿verdad?, realizada, pues se generó un impacto tremendo. Un impacto, cuando me refiero a impacto, no quiere decir necesariamente algo negativo, pero es cierto que una reacción inesperada creo que para todos, y que nos ha llegado de forma sorpresiva sin estar tal vez preparados. Eso es una realidad. Irazú, como les decía, pasó de poco menos de 200,000 visitas a 425,000. Y como les decía, probablemente con el mismo recurso humano, con la misma infraestructura, que eso no lo tengo en duda, pues eso tiene una complicación, digamos, en la administración propia del área protegida. Y pues, ¿qué ha tocado? Pues que los compañeros guardaparques le hagan frente bajo la condición que se tiene. Es un reflejo de que se hace falta, digamos, mucho por atender. No en todos los casos tenemos clara cuál es la capacidad operativa para recibir turismo. Sin embargo, si empieza a llegar turismo, se recibe. Y eso es un reflejo de que la planificación turística a veces nos llega
o más bien, que hay una escasez de planificación turística de alguna forma porque los visitantes no llegan de golpe, en muchos casos, ¿verdad? Hay otros donde hemos venido ordenando bastante la casa, pero sí es cierto de que, y bueno, y mucho, tengo que reconocer que también en los años recientes hemos tenido una muy buena relación y un muy buen acercamiento con el ICT. Incluso antes de esta situación del COVID, estábamos prontísimos a firmar un convenio de cooperación para inversión en infraestructura turística con recursos del ICT. Era una inversión importante, que bueno, ahora se nos cayó por esta condición, pero que yo creo que en algún momento lo podemos retomar. Pero sí es cierto de que sí, hemos tenido casos en donde el simple hecho de reparar un camino de acceso ha generado que se duplique, se triplique o hasta más la visitación en un área protegida. Perfecto, Diego. Sí, es que yo estaba pensando también por la situación acá del Parque Nacional Piedras Blancas. Bueno, ahí hay un proyecto de que pase a ser el Parque Nacional Golfito, pero ahí está. Me imagino usted conoce esa propuesta, pero eso es todo un tema aparte. De las cosas que yo observé acá, es que prácticamente, digamos, la visitación es muy, muy poca. Y bueno, yo me di a la tarea de conocer, estoy seguro que algunos de los estudiantes ya conocen. Bueno, con Rafa tuve la oportunidad de hacer un recorrido y bueno, uno se queda pensando, o sea, que es una barbaridad y una lástima que la gente, la misma gente, la comunidad no conozca este parque nacional, y en realidad tiene mucho, mucho potencial. Si hay un problema ahí de infraestructura, también la parte del acceso, ¿verdad? Entonces, es una lástima, y pensando también en esto de que la necesidad de que esa cantidad de turistas que se concentra en 3 o muy pocos parques nacionales, ojalá la lográramos distribuir en parques como este, Piedras Blancas, que no tiene mucha visitación, de hecho es mínima, y en sí tiene mucho, mucho potencial. Pero bueno, eso es parte de los cambios, porque tengo entendido de que está dentro del proyecto inyectar un poco de capital, ¿verdad? Al Parque Nacional Piedras Blancas, ¿verdad? Para que esto venga a ayudar a desarrollar en la región. Sí, bueno, efectivamente hay un proyecto para unir lo que hoy es el Refugio Nacional de Vida Silvestre Golfito con Piedras Blancas y convertirlo en un solo parque nacional, unir del Refugio Golfito aquellas tierras que ya están totalmente inscritas a nombre del Estado, porque ahí todavía hay algunas tierras sin inscribir y algunas otras situaciones muy particulares. Pero en efecto, definitivamente Piedras Blancas es un buen ejemplo, ¿verdad? De un área protegida que tiene probablemente un potencial muy valioso para el desarrollo de las actividades turísticas y que es bastante desconocido. Ese es un caso muy particular. Yo no sé cuánta población, si uno hiciera una encuesta, cuántos siquiera tienen en mente que existe el Parque Nacional Piedras Blancas. Y si alguno lo ha escuchado, la siguiente pregunta sería, ¿sabe dónde queda? Probablemente que muy poca gente, ¿verdad?, sepa y conozca de Piedras Blancas. Aprovecho para hacer comercial. Bueno, sí, efectivamente, nosotros también venimos gestionando un proyecto con recursos de Judesur para inversión en la infraestructura turística de las áreas protegidas del Pacífico Sur de Costa Rica. Bueno, mañana voy a estar un poco por la zona porque tenemos una reunión precisamente para ver si echamos a andar ese proyecto, que lo tenemos un poquillo varado y ha costado mucho, pero el proyecto lo que pretende es invertir en los parques nacionales Marino Ballena, que también requiere una inversión urgente, algunos recursos para el Parque Nacional Corcovado, tenemos unos recursos para el Refugio Nacional de Vida Silvestre Golfito, y eso fue mucha solicitud a nivel comunal, nos pidieron y que se invirtiera en Golfito.
Y hay otros recursos para invertir en el Parque Internacional Amistad. Entonces, si Golfito pasase a formar parte del Parque Nacional Piedras Blancas, que es uno de los proyectos que tenemos en mente, pues ya al menos en lo que hoy es Refugio Golfito, pues habría, esperemos que sea así, algún tipo de desarrollo de infraestructura turística y ojalá que el proyecto logremos echarlo a andar. Es una inversión importante. Ojalá que la condición del COVID pues no nos traiga ese proyecto al suelo. Perfecto, Diego, gracias. Pues, ¿Alguna Diego, consulta? mucho gusto. Mi nombre es Rafael, estudiante de turismo. Y bueno, primero que todo agradecerle el espacio, ¿verdad? Y bueno, aprovechando este momento que salió el tema de un poco de hacer o realizar inversión acá en el Pacífico Sur en las áreas protegidas, justamente varios compañeros y mi persona, el año pasado iniciamos nuestro proyecto final para sacar el bachillerato. Y pues la idea era hacer una propuesta de un sendero interpretativo en el refugio de vida silvestre de Golfito. Bueno, antes de la situación y el año pasado, pues habíamos hablado, había quedado como en preliminares. Estábamos haciendo todo lo que era la parte teórica y demás, pero sí queríamos dejar, más que todo, también la idea surgió con la señora Ana Medina, la antigua o la pasada administradora del refugio, ya que existe la oportunidad de aprovechar los cruceros que estaban en aumento en la situación. Mencionaba también, existe un aumento, tal vez, yo no soy de Golfito, tengo que reconocerlo, pero sí he visto que existe un aumento en el sentido de pertenencia con esta área protegida. Y pues, bueno, quería mencionar nada más un poco sobre eso, tal vez si lo llegan a tomar en cuenta, pues ahí existe como un proyecto, una propuesta que está en proceso. Y lo otro es relacionado a las áreas o las actividades dentro de las áreas y mesas protegidas. Soy en sí de conservar igualmente de una forma sostenible. Sin embargo, poniendo en contexto la reserva privada del bosque mimoso en Monteverde, pues es un ejemplo exitoso en cierta parte de conservación que ha logrado mantener un balance y pues que ha algo innovador dentro de sus instalaciones. No quiero tener que se privaticen los parques o que se destruyan o creen o se crea algún impacto. Sin embargo, tal vez como preguntar, me imagino que tal vez ya lo han tenido tomado en cuenta. Eso sería. Muchas gracias. Bueno, yo no sé, yo tuve serios problemas para escuchar, se cortaba muchísimo. La primera parte tal vez entendí que se estaba haciendo la propuesta de la interpretación de un sendero en el refugio Golfito. Fue un poco lo que logré percibir, pero de verdad fue muy entrecortado. No sé si Cristian o alguien puede resumirme un poco o si, porque no tuve oportunidad de escucharlo muy bien, la verdad. Hola, ¿me escuchan? Sí, muy bien. Sí, Keiner. Ok, es que sí, yo soy parte del equipo de Rafa. Bueno, el año pasado nosotros iniciamos con una propuesta de sendero interpretativo ahí en el refugio, ¿verdad? Lo que Rafa más o menos estaba diciendo a ustedes era que, bueno, el año pasado era más una parte muy teórica y ahorita nos encontramos ya como en la parte más sencilla del sendero. Y la idea que decía Rafa era que si esta idea que tenemos nosotros desarrollando ahorita, se podría como considerar ahí en eso de la reunión que mencionó usted ahorita. Ok, perfecto. Y ahora sí,
escuché bien y me disculpo con el otro muchacho porque es que sí, de verdad no logré escucharle. Bueno, realmente lo que tenemos que realizar mañana en esta reunión es terminar de definir la inversión o los recursos para cada una de las áreas protegidas, porque ya incluso contamos con los diseños de las obras a desarrollar. Para el caso del refugio Golfito, una de las obras solicitadas en ese momento fue una suerte de centro de visitación, digamos, ¿verdad? Con alguna posibilidad de una cafetería, de una tienda de artesanías, tienda de souvenirs, una oficina administrativa un poco más amplia y tal, pretendiendo que el visitante que llegue a Golfito, y creo que es parte de lo que siempre se ha mencionado en diferentes foros, que quien va a Golfito, al depósito libre a comprar, pues que tenga algunas otras posibilidades, ¿verdad? Que entienda que Golfito es mucho más que un sitio para ir a comprar barato. La propuesta, digamos, de interpretación que se pueda estar desarrollando, yo creo que caería muy bien, no en el marco de este proyecto, porque este proyecto es para desarrollo puntualmente de infraestructura turística, pues, pero que a la administración del área protegida yo creo que le podría caer muy bien. Yo no sé qué tal ha sido la coordinación con los funcionarios del área de conservación OSA, pero si algo pudiera yo servir para que se coordine directamente con ellos, pues con todo gusto. Sí, bueno, el año pasado habíamos dado la primera parte del proyecto a la señora Ana Medina, que era la administradora. Ahora que tengo entendido que ya ha pasado otra persona. Bueno, nos ha dicho que ya presentaba el proyecto y al parecer lo que nos indicó ella era que se iba a financiar probablemente con fondos del ICT, pero con esta situación actual las cosas cambian, entonces iban a buscar otras alternativas para ver cómo se hacía con lo del sendero. Pero la Sí, relación en con ellos ha efecto. sido muy buena. Ok, buenísimo. Sí, en efecto, nosotros, como les comentaba, en algún momento estábamos coordinando muy de cerca con ICT la inversión en infraestructuras para varias áreas protegidas. El ICT venía trabajando en algo que ellos llamaron gestión de destinos turísticos. Y uno de los destinos turísticos con los que venía avanzando ICT era precisamente Golfito. Entonces, había una total anuencia por parte de ICT de invertir dentro del refugio de vida silvestre Golfito para apalancar el proyecto que nosotros tenemos con Judesur y poder invertir los recursos faltantes para poner al refugio, digamos, en una condición de destino turístico. Desafortunadamente, pues de momento eso pareciera que se nos está yendo de las manos por la situación que ya todos conocemos, pero ahí está una oportunidad, pues, de buscar una fuente de financiamiento para ese tipo de iniciativas, sin lugar a dudas. Ok, gracias. Perfecto. Bueno, no sé si habrá alguna última consulta de alguno de los participantes para Diego. Bueno, Diego, parece que no. Diego, realmente agradecerle por este aporte que nos ha hecho, ¿verdad? Yo sé que para ellos, como jóvenes estudiantes de la carrera, es importante tener este tipo de actividades, ¿verdad? No simplemente que se lea un informe o que lo lean en un libro, sino que exista una persona que está vinculada a la actividad que está haciendo y pueda conversarlo con ellos. Igualmente, el aporte, yo se lo digo y siempre es motivacional, ¿verdad? A ellos, ¿verdad? Que cuenten con experiencia de profesionales que pasaron por la carrera de turismo ecológico, ¿verdad? Y que ahora están con la responsabilidad de crear un mejor país, aportar en el turismo.
porque sí es importante esto, ¿verdad? Cuando uno sale de la UCR, yo creo que uno sale con un fuerte compromiso y hay que asumirlo, ¿verdad? Y es aportar a la sociedad. Entonces, por ese lado, creo que ha sido de mucho provecho su participación y agradecerle nuevamente a usted y a los estudiantes, ¿verdad? Que es un grupo muy carga, les digo yo, y a las demás personas que se han sumado a la actividad y espero que también haya sido de mucho provecho. No, de mi parte, pues con todo gusto, Cristian, y a los estudiantes, pues eh, ojalá que algo haya quedado de esto. Evidentemente, pues es una conversación para que conozcan la realidad de este lado, ¿verdad? Los temas de gestión de áreas protegidas, gestión de turismo en áreas protegidas, pues se ha venido trabajando. Yo pensaría que, que a pesar de las limitaciones, pues cada vez mejor y por supuesto que hay muchísimo por mejorar, pero pues estamos ante una realidad, ¿verdad? Ante instituciones que siempre tienen dificultades presupuestarias, ante instituciones que también siempre tienen pues sus prioridades, pues, pero lo importante es pues conversar, ¿verdad? Tener de primera mano la información y no, pues yo quedo a disposición de verdad a través de Cristian para cualquier inquietud, sugerencia, solicitud. En, la verdad que yo encantado. Perfecto, Diego. De agradecerle y cualquier cosa estamos en contacto. Digo, no sé si es posible, nos pueda facilitar la presentación, porque siempre es importante para los estudiantes que la tengan ahí para referencia, para una tareita ahí que les tengo. Entonces, si fuera posible, bueno, me la hace llegar ahí por el correo, ahora me comunico con usted. Todo gusto, Cris. Perfecto, entonces estamos dando por finalizado esta actividad y agradecerle a todos los participantes y que tengan buena noche. Gracias. Muchas gracias, buenas noches a todos y fue un gusto. Gracias a ambos, todos.